Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, quién sabe, quizás un poquito de amor. Porque precisamente de eso, de amor, de secretos y de superación, es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno pantanoso, en una historia que a todos nos ha tocado, de una forma u otra. Vamos a desentrañar un secreto íntimo, una herida profunda, una experiencia que define y marca a un personaje que muchos conocemos y admiramos, Yaman. Sí, ese Yaman, el protagonista de tantas historias que nos han robado el aliento y nos han hecho suspirar. Pero, ¿qué secreto es ese? ¿Qué experiencia lo ha moldeado hasta convertirlo en el hombre que conocemos? Bueno, prepárense para un viaje emocional, porque vamos a adentrarnos en las profundidades de su pasado, en esa parte oculta que explica muchas de sus acciones y, sobre todo, su dificultad para entregarse completamente al amor. Antes de que nos lancemos de cabeza, como llaman a defender a los suyos, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan de estas reflexiones y análisis, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y formarán parte de esta maravillosa comunidad. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La vida de Yaman, como la de muchos de nosotros, no ha sido un camino de rosas. Detrás de esa fachada de hombre fuerte e independiente y a veces un poco tosco, se esconde un pasado marcado por la traición y la decepción amorosa. No me refiero a una simple ruptura, no. Hablamos de algo mucho más profundo, algo que lo hirió en lo más hondo y que ha dejado una cicatriz que, aunque a veces parezca invisible, sigue ahí, latente. Muchos lo intuyen, pero pocos lo saben a ciencia cierta. Yaman sufrió una traición amorosa en el pasado que lo marcó profundamente. Una persona a la que amaba con todo su ser, en quien confiaba ciegamente, lo engañó de la peor manera. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque no es mi intención alimentar el morbo. Lo importante aquí es entender el impacto que esta experiencia tuvo en él. Imaginen por un momento el dolor, la confusión, la sensación de vacío que debió sentir. No solo fue la pérdida del amor romántico, sino también la pérdida de la confianza, la decepción ante alguien que creía conocer a la perfección. Esa traición lo dejó vulnerable, lo expuso a una herida emocional que tardaría mucho tiempo en sanar. Y aquí es donde se empieza a entender la reticencia de Yaman a entregarse completamente al amor. Después de semejante golpe es normal que desconfíe, que levante muros a su alrededor para protegerse de posibles decepciones futuras. Se vuelve cauteloso, reservado, incluso un poco cínico en lo que respecta al amor. Cada vez que Yaman se enfrenta a la posibilidad de enamorarse, esa herida se reabre, recordándole el dolor del pasado. Es como si una voz en su interior le susurrara constantemente: no te confíes, te volverán a lastimar. Y es comprensible, ¿verdad? ¿Quién querría revivir una experiencia tan dolorosa? Pero entonces, ¿está Yaman condenado a vivir solo, a evitar el amor a toda costa? Por supuesto que no. La vida siempre nos da segundas oportunidades, y el amor, aunque a veces nos ponga a prueba, también tiene el poder de sanar las heridas más profundas. El camino de Yaman hacia la superación de esta traición amorosa no es fácil ni lineal. Es un proceso lleno de altibajos, de momentos de esperanza y de recaídas. Pero lo importante es que él está dispuesto a enfrentarlo, a trabajar en sí mismo para poder abrirse nuevamente al amor. ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar, reconociendo el dolor. No lo ignora, no lo niega, sino que lo acepta como parte de su historia. Entiende que esa traición lo marcó, pero que no tiene por qué definirlo. En segundo lugar, aprendiendo a perdonar. No solo a la persona que lo traicionó, sino también a sí mismo. Perdonarse por haber confiado demasiado, por haber sido vulnerable. El perdón es un acto de liberación, que le permite dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Y en tercer lugar, permitiéndose ser vulnerable nuevamente. Esto es lo más difícil, sin duda. Pero es fundamental para poder amar de verdad. Yaman debe aprender a bajar sus defensas, a mostrar su lado más auténtico, sin miedo a ser juzgado o herido. En este camino de sanación, es crucial el papel de las personas que lo rodean. Amigos, familiares e incluso, por supuesto, la persona que le devuelve la fe en el amor. Ellos son su apoyo, su refugio, su recordatorio constante de que merece ser amado y feliz.
Ver a Yaman poco a poco derribando esos muros que construyó a su alrededor es inspirador. Nos demuestra que aunque el pasado nos haya dejado cicatrices, siempre podemos aprender a amar de nuevo, a confiar, a entregarnos por completo. El amor verdadero. No es fácil, lo sabemos. Requiere valentía, paciencia y sobre todo, la voluntad de superar nuestros miedos y nuestras heridas. Pero al final, la recompensa es inmensa, la posibilidad de compartir nuestra vida con alguien que nos ama incondicionalmente, que nos apoya en nuestros sueños y que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Yaman, a pesar de su pasado, a pesar de sus miedos, está dispuesto a correr el riesgo. Porque sabe que el amor vale la pena, que la felicidad está al alcance de su mano si se atreve a abrir su corazón. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis profundo sobre el secreto íntimo de Yaman y su capacidad para superar la traición amorosa. Hemos visto que su camino no ha sido fácil, pero que su voluntad de sanar y de volver a creer en el amor es admirable. En resumen, hemos desenterrado el doloroso pasado de Yaman, una traición amorosa que lo marcó profundamente y lo hizo desconfiar del amor. Hemos explorado cómo este trauma influyó en su comportamiento y en su dificultad para entregarse. Pero también hemos visto su proceso de sanación, su lucha por perdonar, por permitirse ser vulnerable y por volver a creer en el amor verdadero. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dejado algo en lo que pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del secreto de Yaman? ¿Creen que logrará superar completamente su pasado y encontrar la felicidad en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, les pido que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis corazones enamorados. Besos y abrazos. Asterisco asterisco, aquí comienza la ampliación del contenido, asterisco asterisco. Pero, ¿realmente hemos arañado la superficie de este tema? Profundicemos un poco más, mis amores. Porque la traición como un iceberg tiene una parte visible, el acto en sí, pero debajo del agua, sumergida, hay una masa enorme de sentimientos, de dudas, de miedos que conforman una herida mucho más profunda de lo que aparenta. Y la traición que sufrió Yaman no fue una simple infidelidad pasajera. Fue una conspiración, una red tejida con mentiras y engaños por alguien a quien él consideraba su alma gemela. No solo fue un desliz, fue una planificación meticulosa, un juego cruel que lo dejó devastado. Imaginen la escena, Yaman joven, idealista, lleno de sueños y expectativas, enamorado hasta las entrañas. Cree haber encontrado a la persona con la que compartir su vida, su futuro. La idealiza, la pone en un pedestal, le entrega su corazón sin reservas. Le confía sus secretos, sus miedos, sus anhelos. Y ella aparentemente le devuelve el mismo sentimiento, la misma pasión. Pero la realidad, como una puñalada trapera, es otra. Mientras Yaman sueña con un futuro juntos, ella está urdiendo un plan para traicionarlo. Un plan que involucra a personas cercanas, que se aprovecha de su confianza y que tiene un objetivo claro, destruirlo emocionalmente. No voy a revelar los detalles específicos, porque como les dije, no quiero caer en el morbo. Pero puedo decirles que la traición involucró manipulación, engaño, y una crueldad que dejó a Yaman marcado para siempre. Descubrió la verdad de la peor manera posible, a través de un acto público que lo humilló y lo expuso a la vergüenza. Esa noche, la vida de Yaman cambió para siempre. El joven optimista y confiado se convirtió en un hombre desconfiado y reservado. El dolor lo consumió, la rabia lo cegó y la decepción lo dejó vacío. Perdió la fe en el amor, en la amistad, en la lealtad. Se sintió traicionado por el mundo entero. Y este es el punto clave, mis amores. La traición no solo lo hirió en el amor, sino también en su confianza en sí mismo. Se cuestionó todo lo que creía saber, todo lo que valoraba. Se sintió estúpido por haber confiado tan ciegamente, por no haber visto las señales, por haber sido tan ingenuo. Este sentimiento de culpa, de autorreproche, fue una carga muy pesada para Yaman. Se culpó a sí mismo por la traición, como si él hubiera sido el responsable de lo que le sucedió.
Y este es un error muy común que cometemos cuando somos traicionados, nos culpamos a nosotros mismos en lugar de responsabilizar al traidor. Yaman se aisló del mundo, se encerró en sí mismo. Se dedicó al trabajo, a la construcción de su imperio, como una forma de anestesiar el dolor. Se convirtió en un hombre frío, calculador, distante. El amor se convirtió en una debilidad, en un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Durante mucho tiempo, Yaman vivió en la sombra de esa traición. La herida se infectó, se convirtió en una cicatriz profunda que lo acompañaría para siempre. Intentó olvidarlo, negarlo, pero la realidad es que el pasado siempre vuelve para atormentarnos si no lo enfrentamos. Pero aquí es donde entra en juego la resiliencia de Yaman, su capacidad para levantarse después de caer, para aprender de sus errores y para seguir adelante. Porque a pesar del dolor, a pesar de la decepción, Yaman nunca perdió la esperanza. En el fondo de su corazón, siempre supo que merecía ser feliz, que merecía amar y ser amado. Y así comenzó su camino hacia la sanación. Un camino largo y tortuoso, lleno de obstáculos y desafíos. Un camino que requirió valentía, paciencia y sobre todo, la voluntad de perdonar. Perdonar, no solo a la persona que lo traicionó, sino también a sí mismo. Perdonarse por haber confiado demasiado, por haber sido vulnerable. Perdonarse por haber permitido que la traición lo definiera durante tanto tiempo. El perdón es un proceso complejo, mis amores. No es un acto mágico que nos libera instantáneamente del dolor. Es un proceso gradual, que requiere tiempo, esfuerzo y mucha introspección. Yaman tuvo que enfrentarse a sus miedos, a sus fantasmas del pasado. Tuvo que revivir el dolor, la rabia, la decepción para poder liberarse de ellos. Tuvo que aprender a aceptar que la traición había sido parte de su historia, pero que no tenía por qué definir su futuro. Y en este proceso fue fundamental el apoyo de las personas que lo rodeaban. Amigos, familiares, personas que creyeron en él incluso cuando él mismo había perdido la fe. Ellos fueron su ancla, su refugio, su recordatorio constante de que merecía ser amado y feliz. Y por supuesto, la aparición de una nueva persona en su vida, alguien que le devolvió la fe en el amor. Alguien que lo amó incondicionalmente, que lo aceptó tal como era, con sus cicatrices y sus miedos. Alguien que lo ayudó a derribar los muros que había construido a su alrededor y a abrir su corazón nuevamente. Esta nueva relación no fue fácil, por supuesto. Yaman tuvo que superar sus miedos, sus inseguridades, su desconfianza. Tuvo que aprender a ser vulnerable nuevamente, a confiar en alguien después de haber sido traicionado tan cruelmente. Pero lo logró, mis amores. Con valentía, con paciencia, con amor. Demostró que la traición no tiene por qué ser una condena, que podemos aprender a amar de nuevo después de haber sido heridos, que podemos reconstruir nuestra vida después de haberla visto hecha pedazos. Y aquí está la lección más importante de la historia de Yaman: la capacidad de superar la traición amorosa no reside en olvidar el pasado, sino en aprender de él. En aceptar que la traición fue parte de nuestra historia, pero que no tiene por qué definir nuestro futuro. En perdonar, no para justificar el acto del traidor, sino para liberarnos del dolor y poder seguir adelante. Y sobre todo en volver a creer en el amor, en la posibilidad de encontrar la felicidad a pesar de las heridas del pasado. Así que, mis queridos amigos, si ustedes han sufrido una traición amorosa, no pierdan la esperanza. No se rindan ante el dolor. Recuerden la historia de Yaman, recuerden su resiliencia, su capacidad para levantarse y seguir adelante. Recuerden que merecen ser felices, que merecen amar y ser amados. Y no tengan miedo de ser vulnerables. No tengan miedo de abrir su corazón nuevamente. Porque el amor verdadero existe y está esperando a ser encontrado. Solo tienen que atreverse a correr el riesgo. Y con esto, mis corazones, hemos llegado al final de esta exploración profunda del secreto de Yaman. Espero que les haya resultado inspirador y que les haya dado herramientas para enfrentar sus propias heridas amorosas. Ahora quiero saber sus historias, sus opiniones. ¿Han sufrido alguna vez una traición amorosa? ¿Cómo la superaron? ¿Qué consejos le darían a Yaman, o a alguien que esté pasando por lo mismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis reflexiones sobre el amor y la vida.
Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver mis nuevos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis corazones enamorados. Recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Besos y abrazos. Y no se rindan nunca.